Había una vez un viejo farero que vivía en la cima de un acantilado. Su trabajo era mantener encendida la luz del faro cada noche para guiar a los barcos y evitar que se estrellaran en contra de las rocas. Una noche, una tormenta feroz azotó la costa. Los vientos rugían y las olas golpeaban con furia. De repente, un barco que navegaba en la oscuridad perdió su rumbo. Si el faro dejaba de brillar, el barco y su tripulación estarían en grave peligro. A pesar del cansancio y la intensidad de la tormenta, el farero permaneció firme en su responsabilidad. Se aseguró de que la luz no se apagara y gracias a ello el barco pudo encontrar el camino seguro al puerto. ¿Qué quiero compartir con esta ilustración? Quiero compartir lo siguiente, que los hombres en el hogar son como faros para su familia. Si descuidan su relación con Dios y dejan de alimentarse de su palabra, la luz de su liderazgo se apaga y su esposa e hijos pueden perderse en medio de la tormenta de la vida. Pero si un hombre se deleita en los mandamientos de Dios y guía su hogar con sabiduría, su luz brillará, dando dirección, seguridad y esperanza a quienes dependen de él. Por eso dice la Biblia: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Por esa razón, la responsabilidad que cada hombre tiene es de mantener encendida la luz de la fe en el hogar, guiar a la familia a través de las tormentas de la vida y evitar que la oscuridad del desánimo tome el control. Usted puede imaginarse a un hombre que es el líder de la casa, que es el jefe de la casa, que es la cabeza del hogar, desanimado. No, yo no quiero seguir sirviendo a Dios. No, es que hoy estoy cansado. No, es que, y poniendo tantas excusas. Pero yo quiero que ustedes vean que debemos de ser esos hombres que van adelante guiando a su familia. La semana pasada hablamos acerca del temor de Dios como el fundamento. Si nosotros no tenemos temor de Dios, hermanos, no vamos a entender qué es lo que estamos haciendo como líderes de nuestra casa. Hablamos acerca de el temor de Dios y la Biblia lo ilustra de una manera muy clara, ¿sí? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. De esa manera se ilustra, de esa manera se puede definir el temor de Dios. Cómo Dios establece su temor. Dijimos que el temor de Dios no es un miedo, sino reverencia y obediencia. Dijimos que el hombre que teme a Dios es un hombre que guía su hogar con principios bíblicos. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, el fundamento de la sabiduría es temer a Dios. Si yo tengo temor de Dios, yo voy a poder protegerme de hacer, decir y de decidir cosas que van a ofender a Dios. Ese va a ser el fundamento de mi familia. Ese va a ser el fundamento de la sabiduría. Yo no podré guiar a Dios, a mi familia hacia una buena dirección si no tengo la sabiduría de Dios. Y si no tengo el temor de Dios, no tendré sabiduría de Dios. El hombre que no tiene temor de Dios comete equivocaciones muy infantiles, muy imprudentes. El hombre que no tiene temor de Dios comete errores garrafales en su familia, en su casa. Se le ladea el barco fácilmente porque no tiene sabiduría para guiar a su familia, para guiar a su esposa, para guiar a sus hijos. Pero yo quiero hablarles el día de hoy acerca, y ojalá que me permita el Señor avanzar lo suficiente,
sobre el deleite en la palabra de Dios. No basta solo con conocer la Biblia. No basta solamente con conocer versículos de la Biblia. Es necesario deleitarse en el conocimiento de Dios. Dice el Salmo 1 versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando un hombre ama la palabra de Dios, esta palabra transforma su carácter y transforma el liderazgo de su casa. Usted no necesita un curso de anger management para cambiar su carácter. Usted necesita obedecer la palabra de Dios y conocerla. Es lo que necesita. Hace unos instantes, cuando iniciamos la reunión, el hermano Izaguirre hablaba acerca de la palabra profética más segura. Hablaba de la palabra profética que trae realmente cambios en la vida de los seres humanos. Pedro, y voy a hacer alusión a eso que decía el hermano, hoy en día vivimos en una sociedad donde se emociona con las cosas sobrenaturales. Oye, que se apareció la Virgen en una tortilla y ahí va la gente a hacer una fila grande, ¿no? Que en aquella iglesia están orando y cae oro del cielo. ¿Usted cree que realmente si cayera oro del cielo? Pero la gente es así, le encanta lo sobrenatural y cosas. Oye, que en aquel lugar se están levantando los muertos, oran por ellos y se levantan. Y ahí va. Y por acá están haciendo milagros. Escuche una cosa. Yo no estoy diciendo que Dios no hace milagros. Yo estoy diciendo que la gente es emocionalista. Y que le encanta edificar su vida sobre las emociones. Pero el pasaje que decía el hermano Izaguirre hace un momento era 2 de Pedro, capítulo 1. Dice la Biblia, dice, nosotros estuvimos presentes. Pedro dijo, estuvimos presentes cuando el Señor se apareció, se transfiguró. O sea, usted vea la escena poderosa. Si el Señor le dice a Pedro, a Juan y a Santiago, vengan conmigo, los tres, los del primer círculo, de confianza que tenía Jesús. Se los lleva al monte de la transfiguración. Y está Jesús en el monte y de repente aparece a un lado Elías y al otro lado Moisés. Imagínate Pedro, Juan y Santiago. Pedro, mira, Juan, mira, ahí está Elías. Y Elías era uno de los grandes poderosos profetas que hizo grandes estragos. Cuando el rey Acab o escuchaba el nombre Elías, el hombre se ponía a temblar. Elías, porque ¿sabes por qué? Porque Acab quería que se adorara a Baal. Y cada vez que le decían, ahí viene Elías. Elías quiere decir Jehová es Dios. Entonces cada vez que Acab pronunciaba el nombre de Elías, estaba diciendo, ahí viene Jehová es Dios. O sea, ¿por qué no piensas? ¿Por qué no razonas? Baal no es Dios, Jehová es Dios. Y el mismo nombre del profeta lo hacía temblar. Jehová es Dios. Ese hombre se aparece al lado de Jesús y el otro lado Moisés, el gran legislador. El hombre por el cual dice la Biblia que Satanás peleó por el cuerpo de él. Y el arcángel Miguel tuvo que venir a defender. Y el Señor dice, y tuvo que reprender. El Señor te reprenda porque el diablo quería el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel lo defendió. Y esos dos hombres, uno de ellos no se supo dónde quedó su cuerpo. El otro de ellos fue llevado en un carro de fuego al cielo. Y los dos se aparecen al lado de Jesús. ¡Wow! Imagínate, Pedro, Santiago y Juan así como que el corazón así. Tengo el corazón aquí en el cachete ahora. Aquí no soy, pero aquí sí. Se aparece Juan, se aparece Elías y Moisés. Y Pedro y Juan
Yo me imagino que Santiago salió corriendo. Espérate, vamos a ver bien. Y de repente, eso fue la primera impresión. La segunda impresión, dice la Biblia, que los vestidos de Jesús se transfiguraron. Se convirtieron blancos y iluminando el asunto. Ahí. Imagínate la segunda impresión. La tercera, una voz desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contento. Ay, Dios santo. Eso era para salir corriendo, hermano. Para salir corriendo. Pero ellos estaban ahí. Y dice Pedro, dice lo siguiente, dice, nosotros podríamos haberle sacado dinero a ese asunto. Nosotros habíamos haber podido convocar a mucha gente. Vengan a escuchar al gran Pedro, Santiago y Juan, que vieron a Jesús. A un lado Moisés. Imagínate la importancia de Moisés y Elías para los judíos. Moisés era el top of the top para los judíos. Cualquiera de ellos quería escucharlo, quería verlo en persona. Nada más 3 lo pudieron ver: Pedro, Santiago y Juan. Y entonces imagínate que ellos se paran en el templo y dicen: nosotros vimos a Moisés y nosotros vimos a Elías. ¿Te imaginas la multitud? Como dicen en mi rancho, el gentialalal que se juntara ahí. Así dicen allá en Linares, ¿no, Luis? El gentialalal. Ahí en Galeana también, ¿verdad? Padilla también, ¿verdad? El gentialalal que se juntaría y vengan a escuchar. Pedro vio a Moisés y a Elías. Pues sí, pero antes de que entrar, por lo menos un dracma cada uno. Mínimo. O un denario, ¿no? Porque dracma estaba muy barata la cosa. Pero un denario, a ver, un denario por cabeza, imagínate. No. ¿Sabes por qué? Porque Pedro, Santiago y Juan tenían bien claro que había algo más arriba que eso. Y eso era la palabra escrita de Dios. ¿No le das gracias a Dios por eso? Olvídate de andarte emocionando con cuentos. Olvídate de andar emocionando que vengan acá, que el gran profeta, que el gran milagrero, que el gran esto, que el gran otro. La palabra profética más segura, la cual hacéis hacer bien en oír, dice el apóstol. Ya les conté toda la historia, lo que pasó ahí. Entonces el hombre que se deleita en la palabra de Dios es un hombre que es transformado en su carácter y en su liderazgo. El carácter del hombre, escúchenme bien, hombres que están aquí. El carácter del hombre no se transforma por las experiencias que vas acumulando en la vida. El carácter del hombre no se transforma por los años que tienes de vida. Yo conozco hombres que tienen 60, 70 años y todavía siguen siendo niños. Todavía dependen de su mamá para que los mantenga. El carácter del hombre no se transforma por los años de vida que tiene. El carácter del hombre no se transforma por los años de cristiano que está sentado en una iglesia. El carácter del hombre es transformado cuando ese hombre se deleita en comer de la palabra de Dios y obedecer lo que Dios está diciendo en su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí está la transformación del carácter del hombre. Cuando un hombre ama la palabra, cuando un hombre bebe la palabra, se deleita en la palabra, es transformado en su carácter y en su liderazgo. Mira, hay 3 vocablos en el hebreo que nos describen el significado de lo que es deleitarse. El primero es el vocablo chapetz o chafetz. A ver si lo encuentro ahí. Ahí está. Por ahí va. El significado de este vocablo es sentir placer
¿Usted siente placer cuando se alimenta de la palabra de Dios o siente sueño? Bienaventurado varón que no... Ay, estoy leyendo la Biblia. Quiero decirle que hay gente que es tan sinvergüenza que dice, no, yo cuando no me puedo dormir, yo leo la Biblia, mire, y así me duermo. Me encanta que se deleitan en la palabra, ¿verdad? Bienaventurado varón que no... No sé si están dormidos o están borrachitos, pero no se les entiende nada. Sentir placer, disfrutar, desear compasión. ¿Usted desea compasión? Llegar a su casa y decir, ¿sabes qué? Anhelo llegar a mi casa, sentarme en el sillón favorito, abrir la palabra de Dios y deleitarme, así como cuando está pensando, ahorita que llegue a mi casa, mi señora me va a tener unas tortillas de harina con un picadillo bien sabroso, ya viene en el camino y ya se está saboreando. Así pasa usted. Eso es deleitarse en la palabra de Dios. Después de que termine de cenar, porque tuve un día bien cansado, bien agotado, me voy a sentar a leer la palabra de Dios y dejar que Dios me hable al corazón, me hable a la mente y transforme mi carácter, porque voy a obedecer lo que la palabra de Dios me está enseñando. Usted no se imagina, querido varón, querida mujer, que le ha tocado vivir la vida sola, que le ha tocado criar a sus hijos sola, lo maravilloso que es, la sabiduría que hay, escuchar a Dios hablar y poder entender cómo se resuelven los dilemas en la vida. El otro significado es amar y disfrutar. Así que deleitarse en la palabra de Dios no es solo leerla o estudiarla por obligación, sino amarla con todo el corazón, disfrutarla y viviendo con gozo y viviendo en obediencia. ¿Qué significa deleitarse en la palabra de Dios? ¿Qué significa deleitarse en la palabra de Dios? Deleitarse en la palabra de Dios significa encontrar gozo, encontrar satisfacción y amor en la Escritura, al punto de hacerla parte esencial de nuestra vida diaria. De manera que no puedas salirte de tu casa, que te sientas mal todo el día que no leíste tu palabra, la palabra de Dios antes de salir de tu casa, que no estés en paz todo el día, porque hay algo que te falta. Porque no te deleitaste en la palabra del Señor. Porque no recibiste instrucción para ese día. Hermanos, vivimos en un tiempo donde todo el mundo corre, todo el mundo corremos, salimos pero disparados, corriendo a buscar el oro y la plata. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? A buscar el trabajo, a buscar algunos hermanos cuando les hablo, ¿cómo andas? Aquí ando correteando la chuleta. Si así como corretea la chuleta, correteara la palabra de Dios. Otra historia afuera. Otra historia afuera. No se trata solo de leerla por obligación, sino de disfrutarla, anhelarla y permitir que transforme nuestra mente y nuestro corazón. El otro día yo les explicaba a ustedes la diferencia entre mi trabajo como ministro y mi vida personal como hijo de Dios. Hay una diferencia. Y se los voy a explicar otra vez para que usted lo entienda. Mi trabajo es predicar, ministrar, aconsejar, preparar estudios, preparar sermones, administrar cosas en la iglesia, visitar personas. Pero cuando yo visito a las personas, yo tenemos consejería, tenemos la responsabilidad de compartirles la palabra de Dios. Amén. Cuando yo me preparo para un sermón, ese es mi trabajo. Así como usted sale en la mañana a hacer su trabajo, lo que usted haga, mi trabajo es preparar lo que viene, preparar
la reunión del miércoles, la reunión del jueves, la reunión del sábado, la reunión del pastor. Nada más tenemos domingo y miércoles. No, usted tiene nada más domingo y miércoles. Nosotros tenemos todos los días algo que hacer. Todos los días hay algo que hacer. Hay algo que aconsejar, hay alguien a quien enseñar. Y mi trabajo es estar preparando, estructurando. Ese es mi trabajo, a eso me dedico yo. Eso es lo que es mi vida. Hacer citas con las personas, hablar con ellos, compartirles la palabra. Ese es mi trabajo. Pero eso no reemplaza mi vida personal, mi vida devocional con Dios. Esa es otra historia. No, pastor, es que como usted es pastor y por eso lee la Biblia. No, yo no leo la Biblia por eso. Yo tengo un tiempo aparte. Esto es lo que Dios me da a mí para compartirles a ustedes. Pero lo que Dios me habla a mí como individuo, a mí, Osiel Guzmán. Esa es otra historia. ¿Está conmigo? Y eso yo decidí plasmárselo a usted todos los días. ¿Lo reciben todos los días? Lo que Dios trata conmigo personalmente, yo se lo plasmo a usted, se lo comparto a usted todos los días. Eso no es un sermón, eso es algo que Dios me habló a mi corazón para mí y yo se lo comparto. Usted decide si lo lee, si lo hace, usted decide si lo comparte, usted decide lo que hace con él. Pero eso es algo que Dios trata conmigo. Aparte, no del estudio, no de la predicación, no de la enseñanza, no de estructurar sermones. No, esa es otra historia. Dios hablando a mi vida personal. Claro que yo saco beneficio de cuando estoy preparando un sermón. Dios me sigue hablando. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que tengo la oportunidad de sacar doble beneficio de lo que hago. Porque Dios me sigue hablando y sigo aprendiendo y sigo conectando cosas y sigo creciendo y sigo entendiendo todas las cosas que Dios quiere compartir. Porque eso es lo que hago todos los días. Les compartía yo a mis alumnos, los varones que vienen los martes. Y les digo, yo les comparto a ustedes la diferencia en que mi oficio es es estudiar la Biblia, observarla, investigarla, interpretarla y exponerla, aplicarla. La diferencia es que yo no necesariamente tengo que aprender el oficio de ustedes, pero ustedes sí tienen que aprender algo de lo que hago yo, porque ustedes van a ser sacerdotes en su casa y tienen que abrir la Biblia, tienen que estudiar la Biblia y no decir lo que se les ocurre, porque la Biblia no es hablar y decir lo que a mí se me ocurre, pues como está ahí escrito así literal. Yo tengo que saber por qué lo dice. Tengo que investigar bien qué es lo que está diciendo, para poderlo expresar. ¿Bajo qué contexto lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? Cuando la Biblia dice, cuando Dios le dijo a José, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿A quién le estaba diciendo eso? A Josué. Porque iban a entrar a la tierra prometida. Porque iban a conquistar nuevo territorio, un territorio que Dios les había prometido. Y Dios les dijo, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y usted tiene por ahí gente que anda enseñando y andan una pisadera, pisando todo lo que, pues la Biblia dice, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y ahí pisa el carro, este carro es mío en el nombre del Señor. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de mi pie será vuestro. Eso son pamplonadas, hermano, eso no es así. Yo tengo que saber por qué la Biblia lo enseña, pero tengo que deleitarme en lo que el Señor me está enseñando. ¿Yo puedo aprender de eso? Claro que sí. Yo puedo aprender que de poner la planta del pie para el pueblo de Israel implicaba que Dios había declarado una promesa. Yo no voy a aprender de poner la planta del pie. Yo voy a aprender del Dios que les dijo, pongan la planta del pie y todo lo que sea, lo que pisen ustedes será de vosotros. Yo voy a aprender de ese Dios que lo que Él dice, Él lo cumple. Él es un Dios de promesas y Él es un Dios que es fiel a sus promesas. Amén. No de andar poniendo la planta por todos lados. Voy a ir a su casa y voy a decir, esta casa es mía. Lo declaro en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que todo lo que pise la planta de mi pie será mío. ¿Le convendría? No, me saca escobazos usted de su casa. Vaya a interpretar la Biblia a otro lado de esa manera. Así no. El hombre que se deleita en la palabra de Dios
lo manifiesta de la siguiente manera. Número 1, ama la palabra de Dios como su alimento espiritual. Digan conmigo, ama la palabra de Dios como ¿qué? Su alimento espiritual. Mateo 4:4. Jesús estaba en el desierto siendo tentado. Solamente voy a hablar de esta y de la segunda. Estaba siendo tentado. Escuche bien, hermano. Todos los que estamos aquí tenemos que luchar con la tentación. ¿Estás conmigo? Todos. Usted todos los días es un blanco perfecto para que Satanás lo tiente. Jesús, el Hijo de Dios, siendo Él el Hijo de Dios, fue tentado. Imagínese usted y yo, ¿sí?, que somos unos simples mortales. Pero la respuesta de Jesús fue muy clara. Ayúdame por favor con Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, y Él respondió. Jesús respondió. ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Escrito está. No dijo, anoche soñé. El Padre me reveló anoche. No. ¿Qué dijo Jesús? Jesús lo dijo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento para tu espíritu. Varones, cómo guiar a la familia con sabiduría, cómo amar a la esposa con sabiduría, cómo criar a los hijos con sabiduría, cómo tener amigos con sabiduría, cómo servir a Dios con sabiduría, cómo asistir a la iglesia con sabiduría, cómo relacionarse en tus negocios con sabiduría. Aliméntate de la palabra de Dios. Si ustedes ven toda la tentación, Jesús respondió con la palabra. Versículo 5. Vea. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Verso 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios. O sea, en pocas palabras, en nuestros términos, Satanás le dijo a Jesús, ay, sí, tú muy hermano, muy hermano. Básicamente es lo mismo. Cuando alguien así le dice, ay, sí, tú muy cristiano, le está diciendo, ¿a poco eres el Hijo de Dios? Si el diablo quiso hacerle dudar a Jesús de su identidad, ¿cuánto más de usted? ¿Sí? Usted llega a la casa después de la iglesia bien gozosa y el marido llega ahí a su casa y le dice, ay, sí, tú muy hermana, muy hermana. Sí, cómo no. Ese es el diablo, hermano. Esa es la estrategia del diablo. No digo que su marido es el diablo. Lo que estoy diciendo es que el diablo utiliza las debilidades de su marido para decirle esas cosas. Esa es la estrategia de Satanás. Tratar de hacerte dudar quién eres en Cristo. A Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, a ver, muéstrame que eres el Hijo de Dios. Compruébame que eres Hijo de Dios. Usted no tiene que comprobarle a Satanás nada. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, iglesia? Usted no tiene que comprobarle a Satanás absolutamente nada. Usted es hijo de Dios por lo que Dios dijo, por lo que Dios hizo en usted, no por lo que Satanás piense de usted. Amén. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Qué palabra tan sabrosa, ¿no? Ve usted cómo Satanás utiliza la palabra. No todo el que usa la palabra es de Dios. ¿Me está escuchando? Porque Satanás también sabe la palabra. Pastor, yo creo que sí, porque abrió la Biblia y dijo cosas tan bonitas. Y ahí está usted ahí. Ay. Escuche, el diablo está sacando ese versículo de contexto. El primero que saca los versículos de contexto es el diablo mismo. El diablo está sacando el versículo de contexto. Esa no era la idea del versículo.
Está usando la Biblia. Y se la sabe de memoria. Y se la sabe mejor que usted y yo. Y a veces usted y yo nos vemos como miserables, ignorantes delante del diablo porque él sabe la Biblia. Se la dijo a Jesús. Le quiso hacer dudar de su identidad. Pero Jesús le vuelve a responder. Versículo 7. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Otra vez, escrito está. Escrito está también. Él dijo, contextualízate, demonio, ¿verdad? Básicamente lo que estaba diciendo. No tentarás al Señor tu Dios. Pero como el diablo es muy terco, ¿ya se dieron cuenta que el diablo es muy terco? ¿Sí? Otra vez, versículo 8. Digan conmigo, otra vez. Híjole, el diablo no te va a dejar en paz a la primera. ¿Tú crees que con la primera va a tener? No, otra vez. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué? Escrito está. ¿Con qué se defendió Jesús de la tentación? Con la palabra. Jesús tuvo que hacer mano de la palabra de Dios. Varones, nosotros no podemos defendernos, no podemos tener victoria, no podemos vencer sobre la tentación si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios.